Bueno, listo. Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio al primer CIPAS del curso Sistemas Dinámicos de la unidad 1, etapa 2, el cual es obtener los modelos matemáticos de sistemas físicos en el dominio del tiempo. Antes de empezar, Oscar, con lo que ha visto, ¿tiene alguna duda de pronto para mirar eso? O yo tengo dos ejercicios para revisarlos. No sé si su merced quiera que revisemos primero los dos ejercicios que yo traje o miramos de pronto alguna duda que su merced tenga. ¿Aló? ¿Oscar está ahí? Aló. Sí, entonces, como estaba diciendo, no sé si su merced tenga alguna duda y la revisamos o comenzamos con los dos ejercicios que traje propuestos para Pues mi mirar. duda más que todo es en MATLAB, en la aplicación MATLAB. Ya. Sí. Listo. Entonces, pues, eh, no sé si puede enviar, si quiere enviar, su merced tiene la ecuación matemática, o su merced tiene la ecuación matemática del circuito o miremos el ejercicio miremos rápidamente el ejercicio que está en la... Yo escogí el ejercicio A, profe. Vale, yo acá tengo un ejercicio de, de la web conferencia que se hizo. Entonces voy a simular ese rápidamente para que su merced lo vea y si tiene alguna duda la aclaremos ahí directamente sobre esos ejercicios. Listo, profe. ¿Ve mi pantalla, Oscar? Profe, ¿es posible que inicie la grabación para después poderla revisar con más tiempito? ¿La qué? Una grabación de la clase. Eh, sí, yo la estoy haciendo, sí, Listo, señor. listo. Entonces acá, como habíamos dicho anteriormente, este es el bloque de integrador. Este se va a utilizar para implementar el modelo matemático ya en Simulink. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Digamos, acá tenemos esta ecuación del voltaje en el condensador. Entonces, si nosotros al lado izquierdo entrega la derivada del voltaje en el condensador, entonces al otro lado, ¿qué es lo que vamos a obtener? El voltaje en el condensador. Entonces ya sabiendo eso, vamos a proceder a armar esta ecuación para poder obtener la integral y después integrarla y obtener el voltaje en el condensador, que es la salida que nos estaba pidiendo el ejercicio. Entonces acá nos muestra que hay tres variables que se están sumando. Entonces acá tengo este bloque sumador. Entonces el primero sería más menos menos.
y esas tres se suman, irían a... Entonces con este bloque vamos a obtener estos valores que tenemos acá, los que están multiplicando a nuestras corrientes y voltajes. Entonces nos dice que es 1 dividido en C por la suma de R1 más R2. Esta sería nuestra primera constante. Le damos acá valores directamente en Simulink. Perdón, en el MATLAB. Tenemos ahí los valores. Y vamos a colocar otros bloques más. Entonces lo que tenemos acá es, el segundo nos dice que es R1 dividido 1 por la suma de las resistencias. Oscar, ¿en qué parte, digamos, vamos a implementar esta ecuación? Su merced, ¿en qué parte tiene la duda? Como para mirarla puntualmente. Mientras yo voy acomodando las ecuaciones. ¿Aló? Listo, entonces igualmente este bloque integrador vamos a sacar las variables. Entonces la primera es una fuente de entrada. La segunda sería IL, que lo obtenemos de este bloque. Y la otra sería BC, que dijimos que es la salida de este otro. Entonces ya tenemos planteada, organizada nuestra primera ecuación. Aquí este C1. Uno por. Listo, y la segunda ecuación sería esta que tenemos acá. Entonces igualmente dice que 1, 2, 3, tres elementos que están sumando. Y dice que va más, menos más.
Entonces igualmente acá dice que por la fuente de entrada segundo ítem por la corriente de salida, que es esta que está acá, y el otro que es el voltaje de BC, que es ese que tenemos acá. Acá sería la corriente IL. Y listo, lo que vamos a hacer es mirar las corrientes y los voltajes. La corriente y el voltaje. Y ese ya sería entonces mirando inicialmente lo de Simulink, voltaje en el condensador y corriente en la bobina. Entonces, ¿alguna duda? No, profe, ya quedó todo aclarado, ya. Tiene unos duditas ahí, pero ya ¿Sí? comprendí ahí. Vale. Entonces, ahora sí voy a darle desarrollo a estos dos ejercicios para profundizar un poco en el tema de modelamiento. El primero es es un sistema mecánico, es muy similar a los que están en el taller, como para que lo tengan de guía, y el segundo es un sistema eléctrico. Entonces vamos a revisar primero el sistema mecánico. Acá para obtener la ecuación diferencial de este sistema vamos a utilizar las leyes de Newton. Entonces, ¿cuál es la ley que vamos a usar? La segunda ley en específico, que lo que nos dice es que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Esa es la ley que vamos a usar. Entonces, para aplicar esta ley dentro de ese sistema, necesitamos hacer primero el diagrama de cuerpo libre del sistema, de cada una de las masas. Entonces, vamos a tener acá, se realizaría, se toma por aparte esta masa, después esta otra masa, y sobre ello realizamos los diagramas de cuerpo libre. Entonces, vamos a tomar la primera masa, que es M1, y miramos cuáles son las fuerzas que hay sobre esa masa. Como habíamos visto en la web conferencia, estos resortes y este amortiguador o muelle, eh, ¿sí? O sea, estos elementos están aplicando una fuerza sobre esas masas. Entonces vamos a ver qué tipo de fuerzas están aplicando. Algo importante, desde que no se diga lo contrario, se asume que sobre esta superficie en el suelo no, no hay fricción, entonces no hay ninguna fuerza que tampoco esté obstruyendo el movimiento. El movimiento de este sistema se está generando hacia la derecha. La fuerza aplicada, la que estamos aplicando, está hacia la derecha. Entonces hacia allá va el movimiento y tenemos las siguientes fuerzas. Entonces, tanto los resortes como los amortiguadores siempre van a generar una fuerza opuesta al movimiento. Entonces, miramos la primera, que sería esta. Bueno, entonces, igualmente se había dicho que la fuerza que ejerce un resorte por ley de Hooke, podemos decir que es igual a la constante del resorte por una distancia de desplazamiento, en este caso es x1, un delta de x, pero como al otro extremo está fijo, entonces sería, cuando digo al otro extremo me refiero acá, es un extremo fijo, entonces tan solo se va a tomar el desplazamiento que se va a generar, no va a haber una diferencia. Tenemos acá el amortiguador, que la fuerza ejercida va a ser con respecto a la velocidad, entonces vamos a tener otras dos variables, V1 y V2.
y la fuerza de este amortiguador será B por la diferencia de velocidades. Siempre es la masa que se está analizando menos la velocidad de la masa en donde está el otro extremo del resorte. Eh, Sería este extremo y este extremo. Entonces la velocidad de la masa 1 menos la velocidad de la masa 2. Esa sería la fuerza aplicada por el amortiguador. Y miramos ahora la fuerza aplicada por el resorte, que sería K2. Igualmente, dijimos que era una diferencia de posición, entonces la posición de la masa 1 menos el desplazamiento que tenga la posición de la masa 2. Entonces, esas serían todas las fuerzas que hay sobre el bloque. ¿Alguna duda, Oscar, con respecto a esta parte? Soy Omar, profe. Y no, Ah, no, perdón. ninguna duda. Tranquilo. ¿No? Listo. Entonces, prosigo. Entonces dijimos que por la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces la podemos aplicar directamente en ese bloque. Entonces vamos a tener que, algo para tener en cuenta también. Nosotros en el análisis tenemos posiciones y velocidades. ¿Listo? Entonces tenemos la aceleración. ¿Cómo podemos hacer una relación directa de la aceleración con esas variables que tenemos ahí? Entonces se sabe que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. Entonces ahí podemos tener esa relación directa de aceleración con velocidad. Otra forma de notar la derivada es colocándole un punto encima que nos indica el orden de la derivada. Como es la primera derivada, entonces sería de orden 1. Entonces tendríamos un punto. Entonces miramos la sumatoria de fuerzas de la masa 1 por la velocidad, la derivada de la velocidad, que es lo que tenemos al lado izquierdo, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que hay sobre esa masa. Entonces, como todas van, dijimos que el movimiento va hacia la derecha y todas van en contra del movimiento, entonces vamos a tener acá un signo negativo, entonces menos K1 por X1 menos fuerza que está aplicando el amortiguador menos la fuerza que está aplicando el otro resorte. Y esa sería entonces la sumatoria de fuerzas de esa primera masa. Vamos a acomodar un poco la ecuación. Entonces, ¿cómo acomodamos la ecuación? Dejar la derivada a un costado y el resto de términos al otro costado. Las variables que deben acompañar estas constantes deben ser las que dijimos inicialmente, que son estas, posiciones y velocidades. Entonces, con respecto a eso, así debe quedar organizada la ecuación y esas son las variables que debe tener la ecuación. Las vamos a marcarlas acá, las posiciones, velocidades y posiciones. Entonces, todo está con respecto a lo que se está solicitando. Entonces, acomodamos ahí lo que hicimos fue abrir el paréntesis, multiplicamos, igualmente acá se va a hacer lo mismo. Tenemos ahí los términos y agrupamos términos semejantes. Es serían todos los que tienen x1. Entonces factorizamos el menos, queda k1 más
K2, todo esto multiplicado por X1. Ahora todas las que tengan X2 es solo este término de acá. Entonces, más K2 X2. Y ahora sí agrupamos las velocidades. Como no se repiten, entonces tan solo las acomodamos. Y despejamos la derivada. Entonces, la masa pasaría a dividir cada uno de los términos en la ecuación. Al otro lado de la igualdad. Y acá ya tendríamos nuestra primera ecuación diferencial de ese sistema. Entonces ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas del siguiente bloque. Entonces tendríamos igualmente, analizamos todos los componentes que tiene. Está sujeto acá por el resorte, el amortiguador, y se le está aplicando una fuerza externa hacia el lado derecho. Entonces la colocamos, acá estaría aquí estaría la fuerza que está aplicando el amortiguador, sentido contrario al movimiento. Entonces tendríamos que es B por la diferencia de velocidades. Como estoy ubicado en la masa 2, sería B2 menos B1. Acá tendríamos el resorte. Igualmente, una diferencia de posición, ese sería K2. Entonces tendríamos K2 menos la diferencia de posiciones, esta es la masa 2, entonces sería X2 menos X1. Y ya la última fuerza es esa fuerza externa aplicada, F de AT. Entonces esa va hacia la derecha. Entonces sería F de A en el tiempo. Igualmente aplicamos segunda ley de Newton, que nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces en este caso estamos analizando la masa 2. Entonces la masa 2 y el movimiento que está generando esa masa. Dijimos que lo íbamos a denotar como la primera derivada de la velocidad. Entonces esto va a ser igual a todas las fuerzas que se están aplicando. Entonces, como la del amortiguador y la del resorte van en sentido opuesto al movimiento, entonces decimos que es menos el amortiguador por la diferencia de velocidades menos la constante resorte por la diferencia de posición y más la fuerza externa que se está aplicando. Esa sería ya la segunda ecuación. Entonces vamos a dejar acomodarla como se encuentra la otra, la derivada a un costado y al otro costado el resto de variables. Entonces empecemos a acomodar la ecuación. Abrimos paréntesis.
Listo, y la voy a dejar acomodada igual que la ecuación anterior, x1, x2, b1 y b2. Entonces, vean primero las x, como no hay términos para agrupar, se coloca directamente. Y más la fuerza externa aplicada. Pasamos la masa a dividir cada uno de los términos, entonces nos quedaría, vamos a colocarlo por acá. La primera derivada de la velocidad de la masa 2 nos queda que es igual. Esta entonces sería nuestra segunda ecuación diferencial. Ya tenemos ambas ecuaciones, tanto la de la velocidad, la derivada de la velocidad 1 y la derivada de la velocidad 2. Ahora lo que se va a hacer es se va a implementar en Simulink. Entonces, pues para ello van al MATLAB, aquí en la parte de Home, y le clican acá donde dice Simulink. Pueden utilizar cualquiera de los dos, el MATLAB que tienen instalado o el MATLAB web. Cualquiera de los dos tiene la aplicación de Simulink funcionando. Entonces vamos a crear uno nuevo. Haría de esta forma. Y acá dejamos las ecuaciones. Entonces, bueno, como se dijo al inicio, esto lo voy a cerrar. Como se dijo al inicio, acá lo principal de todos los bloques los vamos a bueno, la mayoría de los bloques que vamos a usar los encontramos en la primera sección. El scope lo colocan para la variable que quieran, que les pida el ejercicio que toca analizar, la cual es la salida que ustedes tienen y el bloque aquí integrador, el sumador. Algo importante que vamos a denotar acá, como tenemos también que hacer una relación, o sea, hicimos una relación entre velocidad y aceleración. Ahora también toca hacer una relación entre velocidad y posición. ¿Para qué necesitamos hacer esas relaciones? Para después poder acá interconectar un poco más sencillo. Sí, porque si se fijan en ninguna de las dos derivadas, o sea, ¿de dónde vamos a obtener el valor de la posición si no lo tenemos en ninguna de las dos ecuaciones? Las velocidades sí las podemos obtener fácilmente porque integramos y obtenemos la velocidad 1 y la velocidad 2, pero como tenemos las posiciones. Se sabe que pero lo apunto por acá, que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Entonces, si nosotros integramos la velocidad, ya que la integral de la velocidad va a ser igual a la posición. Entonces ahí ya tenemos una relación. O sea, si nosotros tenemos acá aceleración, esto que tenemos acá es aceleración. Si lo integramos obtenemos la velocidad y si la volvemos a integrar obtenemos posición. Entonces ya tenemos tanto las velocidades y las posiciones
en relación a la aceleración para poderla realizar acá en diagramas de bloques. Entonces dijimos que hay que hacer una doble integral, entonces sería de esta forma: integramos 2 veces la aceleración. La primera, lo que ingresa acá es aceleración. Si lo integramos, velocidad, y si lo volvemos a integrar, tenemos posición. Entonces, bueno, vamos a implementarlo con 4 constantes. Como les dije, pues para poder encontrar los errores más fácil, es mejor siempre estas constantes, que es todo este término en cada uno de las variables que se están analizando, dejarlo positivo y colocar los signos en este bloque. Así, por si tienen algún error, pueden encontrarlo más fácil. Entonces tenemos acá K1 más K2 dividido en M1, la primera constante. No coloquemos estas variables tenemos acá un B, como lo de 15 también. Bueno, ya quedaron nuestras variables almacenadas. Ahora sigamos. Tenemos la primera, realizamos la segunda, que es K2 sobre M1, dividido en M1. Acá, B, dividido en M1. Y la última, que también es B, dividido en M1. Entonces, acá ya tenemos aceleración o B1 punto. Al integrarlo, vamos a obtener B1, y si lo volvemos a integrar, tenemos en este caso tendríamos la posición 1. Entonces miramos acá, sería el primer término sería con B1, perdón, con X1, el segundo con X2, que sería de otros bloques. Estamos implementando la primera ecuación. La segunda ecuación es, ya obtendríamos velocidad 2 y posición 2. Entonces, denotémoslo acá. Acá tendríamos B2 punto. Acá, la velocidad 2. Y acá al final obtendríamos X2. Entonces tenemos X2, que va a nuestra segunda variable. Aquí sería B1. B1 lo tenemos acá. Y ya el último sería B2. Que B2 dijimos que lo teníamos de acá. Entonces ahí ya tenemos nuestra primera ecuación planteada. Ahora vamos a plantear la segunda ecuación. Paramos un poco esto para que no se vea tan amontonado. Tenemos este bloque. Y igualmente agrupamos este tiene ya 5 signos, sería más, menos, y más de la entrada. Yo por acá había colocado el bloque de entrada, no. El bloque de entrada lo podemos encontrar acá en source y vamos a colocar un step. Entonces igualmente necesitamos estos bloques multiplicadores.
serían nuestros bloques. Ahora acomodamos el valor de la constante que va ahí dentro. Primero sería K2 dividido en M2. Segundo K2 dividido en M2. El tercero B sobre B dividido en M2. Tercero B igualmente dividido en M2. Y el último dijimos que es la entrada. Entonces ahí ya están los signos, más, menos, cada una de las variables. Ahora empezamos a agregarle nuestra variables que estamos analizando. Sería el primero x1. X1 dijimos que estaba por acá arriba. Segundo x2. X2 sale de acá. B1 igualmente de acá arriba. Y B2, que lo tenemos de acá. Entonces volvemos a mirar el ejercicio. Lo que se dice es que se está aplicando una fuerza de entrada en M2. Entonces vamos a mirar la posición de salida en M1. Entonces igual vamos a mirar ambas posiciones, a ver cómo se está comportando el sistema. Aquí interconectamos y simulamos. No va a arrojar ningún error. Entonces acá vemos el comportamiento del sistema. Algo importante, el tiempo, siempre colóquelo grande. Por si... Listo, acá podemos colocarlo de pronto un poco más grande. La idea es que estos sistemas son estables. Estos sistemas son estables, entonces en algún punto se debe estabilizar. Colocamos más tiempo. Listo, entonces ahí ya podemos ver que más o menos como por acá, es como el 750. Nuestro sistema ya se estabiliza. Sería, vamos acá igualmente en View Legend para mirar cuál es X1, X2 y esas serían nuestras, cómo es el comportamiento del sistema al aplicársele una fuerza externa. Entonces queda oscilando en este margen. Como les dije, son sistemas estables. Entonces siempre va a intentar estabilizarse en un punto. En este caso empieza a oscilar, pero se estabiliza. ¿Alguna duda, Omar, sobre el ejemplo que se mostró? De pronto algo en lo que su merced quiera hacer énfasis. No, señor, no. Por el momento no. Vale. Entonces esto sería para el sistema mecánico. Esta sería la implementación en Simulink, que es lo que se les está pidiendo en la guía, esta implementación. Igual se hace el análisis, en este caso utilizando la segunda ley de Newton, obtenemos la ecuación diferencial, ambas ecuaciones diferenciales, una para cada masa. Y ahora procedemos a ver nuestro segundo sistema. Este desarrollo igualmente yo se los comparto para que ustedes los tengan más a la mano, más el CIPAS, la grabación del CIPAS. Entonces, pues pensaría yo que con estos sistemas están un poco más familiarizados. Algo importante es, antes de empezar, acá lo que se está pidiendo es analizar el sistema. La salida sería el voltaje en la bobina. Algo importante es primero ver cuáles son
los nodos, o sea, identificamos el nodo principal o los nodos que tenga nuestro sistema. ¿Para qué? Para saber la distribución de corrientes. Entonces tenemos este nodo. Entonces sabemos que la corriente que entra va a ser igual a las corrientes que salen. Pero ¿cuáles son esas corrientes que entran? En este caso, si nosotros armamos dos mallas, tendríamos I1 y en la segunda malla I2. Esas serían inicialmente las corrientes. Pero para simplificar un poco el proceso, vamos a hacer directamente la relación de esa corriente con alguno de los elementos. O sea, bueno, este ejercicio vamos a dejarlo de esta forma. Este condensador, por lo que, como se les dijo, estos ejercicios son similares a los que ustedes tienen en la guía, y los que tienen en la guía tienen dos elementos activos, entonces vamos a trabajarlo de esa misma forma. Entonces vamos a intentar hacer una relación directa. ¿Cuáles son las variables que vamos a tener? Bueno, en este caso sería C, porque solo hay un condensador. Las variables que queremos con las que quede nuestra ecuación diferencial, mirando el circuito, sería BC, IC, BL y L. Esas son las variables que nosotros queremos que queden en nuestra ecuación. Entonces vamos a intentar relacionar esas corrientes con alguno de estas dos corrientes, ya sea la del condensador o la del inductor. Entonces podemos ver que la corriente que está circulando acá por la malla 2 es la misma corriente IL. Entonces esta corriente, la que está circulando por acá, vamos a colocarla en este color, la que está circulando por acá es IL. Entonces podemos decir que la corriente 2 es igual a IL. Ahora vamos a analizar la corriente que está bajando por estos dos componentes. Entonces esa corriente que está ahí bajando, la corriente, como es un circuito serie, la corriente que hay en la resistencia 2 es la misma que hay en el condensador. Entonces la corriente que está bajando por ahí es IC. Y acá miramos este elemento, como el único que hay es R1, entonces I1 va a ser igual a I1. O también lo podemos denotar de esta forma. Como ya sabemos que I1 es igual a la suma de las corrientes que salen, entonces sería igual a IC más IL. Entonces, si se fijan, ya tenemos todas las corrientes que están circulando por el sistema relacionado a las variables que queremos de corrientes. Entonces, ahora sí, empecemos a hacer la relación. Aquí, como dijimos que esta es la dirección esta es la dirección de la corriente. Entonces, si se fijan, el primer elemento con el que nos encontramos es B. Entonces tendríamos que B, la sumatoria de los voltajes, va a ser la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes que van a haber dentro de la malla. Entonces acá tenemos el primer componente, sería la suma del voltaje de la resistencia 1 más A más voltaje de la resistencia 2 más el voltaje en el condensador. Haciendo esta suma nos debería dar el valor de la fuente. Entonces sabemos que tenemos acá la ley de Ohm.
que decimos que el voltaje va a ser igual a la corriente, a la resistencia por la corriente. Entonces reemplazamos. Tenemos que la resistencia 1 por la corriente 1 más la resistencia 2 por la corriente que está bajando por esa rama, pero dijimos que era la misma IC. Entonces por IC más, como ves, es una de las variables de estado que queremos, entonces sería la misma BC. Se puede dejar directamente. Listo, entonces esta sería nuestra ecuación de la primera malla. Como se pueden dar cuenta, ya casi todos los valores están como los queremos. Tenemos la IC, el BC, un voltaje de entrada que es el de la fuente. Este también va dentro de las variables que queremos. La única que tenemos que encontrar una relación es la I1, pero esa ya la tenemos acá. Relacionada a las corrientes que si queremos que tengan nuestra ecuación, nuestras variables de estado. Entonces decimos que B va a ser igual a R1 factor de IC más IL. Y esto igualmente por los otros componentes. Nos quedaría de esta forma la primera ecuación. Hay y no, como estos son elementos activos, no se comporta de la misma forma que los elementos activos. O sea, para todos los elementos, esta no va a ser la relación, digamos, para el condensador y la bobina. Pero tenemos esta relación ya que dependiendo qué elemento sea, va a ser igual a una derivada. Entonces, la corriente en el condensador es igual al condensador por la derivada en el condensador con respecto al tiempo. Esa es la equivalencia de la corriente en el condensador, y también se sabe que el voltaje en la bobina va a ser igual a la bobina por la derivada de la corriente que circula por la bobina con respecto al tiempo. Esas son nuestras otras relaciones. Las vamos a directamente a reemplazar acá dentro de esta ecuación. Bueno, acá abrimos paréntesis y C. Bueno, voy a abrir paréntesis y después sí y las reemplazo. Y L entonces reemplazamos ahora sí el valor. Esta sería la primera que vamos a reemplazar, la de la corriente, ya que ahí no hay voltaje en la bobina, entonces nos quedaría que R1 por C por la derivada en el condensador con respecto al tiempo más R1 por IL más igualmente R2 por el condensador por la derivada del condensador con respecto al tiempo más BC. Igual despejamos la derivada, dejamos la derivada a un costado y el resto de componentes de variables al otro costado de la igualdad para despejar la derivada. Entonces nos quedaría que B menos, pasamos, sería pasar este y pasar este. Menos, como están positivos, pasarían al otro costado negativo, y R1 por IL menos el voltaje en el condensador. Esto era igual a R por C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más R2 por C igualmente por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. De esa forma nos quedaría, despejamos, entonces nos quedaría que, perdón, factorizamos, entonces nos quedaría que, vamos a factorizar la derivada, entonces quedaría la derivada
el voltaje con respecto al tiempo, factor de los otros elementos, en este caso sería, estos son los elementos que están acompañando, y hay una suma entre ellos, entonces nos quedaría que es R1C más R2C, y eso es igual a lo que tenemos, B menos R1 y L, y el otro sería menos BC. Despejamos la derivada. Entonces nos quedaría que es 1 sobre todo este término. Acá igualmente puedo, como está el condensador en ambos, lo vamos a factorizar. Entonces nos quedaría que C, factor de la suma de las resistencias, esto por B. Acá menos R1 sobre, igualmente, R1 más R2 por la corriente en la bobina, menos igual 1 sobre, bueno, ahí factorizamos, sería C, R1 más R2 por el voltaje en el condensador. Esta sería entonces nuestra primera ecuación diferencial de la malla 1. Entonces ahora vamos a analizar la malla 2. Voy a copiar esto. Entonces igual estas, no sé si esto lo pueda copiar. Sí se puede copiar. Esto de acá. No, pero dejémoslo ahí. Mejor. Hacemos, ya teníamos acá el análisis, esto de acá es IC, esto de acá es IL, y como este nodo es este mismo nodo, se encuentran en paralelo esos elementos, entonces se puede decir, como están en paralelo, que el voltaje que hay en esta rama va a ser el mismo voltaje que hay en esta otra rama, analizando ese circuito. Entonces, ¿cuáles serían esos voltajes? Podemos decir que el BR2 más BC, digamos que era BC, esto acá es un corto, BC va a ser igual a la suma de los voltajes de la rama con la que está en paralelo, o sea, BR3 más BL. Bueno, aplicamos ley de Ohm para dejarlo en función de las corrientes, entonces nos quedaría que R2 por IC más BC va a ser igual a R3, la corriente que circula por ahí es IL, más BL. Como se pueden dar cuenta, todo ya está en función de las variables que dijimos. Entonces lo único que hay que hacer es reemplazar ya las corrientes, la corriente del condensador y el voltaje de la bobina. Entonces, bueno, antes de... Y vamos a reemplazar, entonces nos quedaría que
R2 por la corriente en el condensador, que es igual a la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más BC, que es igual a R3 por IL, más el voltaje en la bobina, que es la bobina, por la derivada de la corriente en la bobina en función del tiempo. Como ya tenemos anteriormente esta ecuación con respecto al voltaje, entonces la segunda ecuación, lo que vamos a despejar es la derivada de la corriente. Entonces todos los términos están en ese constante, entonces nos quedaría que L por la derivada de la corriente va a ser igual, paso al otro costado el resto de términos, o sea, este término que tenemos acá, entonces nos quedaría R2 por C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más BC, y ahora sí el término que acabamos de pasar, y R3 por IL, y terminamos de despejar la derivada, entonces nos quedaría que la derivada de la corriente en la bobina con respecto al tiempo va a ser igual R2C dividido en L por, esto va por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Miramos el siguiente término, es BC, entonces quedaría BC sobre L. Entonces, es más, bueno, ahorita voy a revisar, y más 1 sobre L por BC menos R2C, no, esta no es, menos R3 sobre L, menos R3 sobre L por la corriente en la bobina. Entonces revisamos de que si haya quedado bien el despeje, R2, C sobre L por la derivada, BC sobre L, ¿sí? Y R3 sobre L. Listo, está. Entonces esta sería nuestra segunda ecuación diferencial. Ahora sí vamos a copiar esta. Se puede copiar. Copiar y no. Vale, entonces vamos a implementar la primera ecuación. ¿Alguna duda, Omar, con respecto al análisis? No, no, señor. Listo. Bueno, entonces ahí tenemos. Ahí tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a acomodar esto.
Entonces traemos los mismos bloques que utilizamos ahorita. El step. Faltaría el bloque integrador. Sería eso por ahora. Entonces tenemos acá que es 1, 2, 3 términos los que se están sumando. Más, menos, menos. Omar, ¿me podría hacer un favor? ¿Será que su merced me podría colocar, digamos, sus datos ahí en el chat para yo tenerlo en cuenta para lo de la asistencia, si me hace el favor? Listo, O profe. sea, ¿cuáles serían? Sería pues el nombre, el número de grupo. Nombre, número de grupo y la carrera. Carrera y zona, por favor. Nombre, número de grupo, carrera y zona. Si me hace el Perfecto, favor. profe. Entonces, este no es. Colocamos en las constantes. Sería 1 dividido por la suma de las resistencias. ¿Qué variable no tengo? Ya. Son igualmente. Entonces, como está nuestra primera ecuación, al ingresar e integramos acá obtendríamos el voltaje en el condensador. Este sería el voltaje B, que sería este, el de entrada. La corriente y L, que se lo obtendríamos de nuestra otra integral. Y L sería nuestro segundo término. Sería más, menos, menos, sí. Y ya el último, que es este, el voltaje en el condensador, que es acá mismo esta salida. Ya tendríamos implementada nuestra primera ecuación diferencial. Vamos por la segunda. Profe, Señor, ahí en el chat ya te dejé los datos que me pediste, los podrías revisar para ver si sí son esos. ese es el código de la asignatura. Creo que a ustedes les dan como un grupo. O sea, el grupo 1, 2, 3, 4. Creo que va a estar como el 17. Me podría regalar el grupo en el que usted está, si me hace el favor.
Listo, profe, ya lo reviso. Vale. Entonces igual acomodemos acá los R2 por C. Video en L. Creo que no está. Entonces, listo esa parte. Acá la segunda es 1 sobre L. Y el tercero, R3 sobre L. Vamos acá a los signos, más, menos. Y realizamos las conexiones. Decimos que el primero va por la integral. La integral sale de acá. De la derivada. Derivada del voltaje en el condensador vendría acá, que al integrarlo tenemos el voltaje en el condensador. El segundo sería el voltaje en el condensador, que lo tenemos acá. Y el tercero, la corriente. Y ahí ya tendríamos nuestras ecuaciones diferenciales. Y lo que nos pide es ver la corriente en el inductor, pero vamos a visualizar también el voltaje en el condensador. Por acá está el scope. Igualmente, colocamos bastante tiempo y acá tenemos la respuesta de nuestro sistema. Como les habíamos dicho, un sistema estable, más o menos como en el 125 ya vemos que se estabiliza. Lo volvemos a correr y este sería igual, vemos acá leyendo. Voltaje en el condensador, corriente en la bobina. Y de esa forma se obtendrían las ecuaciones diferenciales para sistemas eléctricos. Realizamos análisis de circuitos y con la ley de Ohm, y para sistemas mecánicos que utilizamos segunda ley de Newton. Entonces, eso sería todo. ¿Alguna duda, Omar, con respecto a lo que se comentó acá? No, profe. O sobre la actividad que deben realizar, ¿alguna duda, no? No, señor. Listo, entonces eso sería su merced encontró el número de grupo. Bueno, entonces yo creo que con el nombre lo encuentro. Entonces eso sería todo por este CIPAS. La grabación yo se las envío en el transcurso del día de mañana. Igualmente, cualquier duda por interno, por el foro o por Skype, que yo estoy atento. Y pues muchas gracias. Entonces, gracias Omar por asistir. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en otra ocasión. Vale, que esté bien. Igualmente, hasta luego.